Bendito Padre Celestial, estamos ante tu presencia, Padre Santo, agradeciéndote, Señor, porque nos has permitido alabarte, bendecirte, Señor, y que esta ofrenda, Señor, de alabanzas a ti, tú la hayas recibido, Señor, como un perfume fragante, agradable delante de tu presencia, Señor, delante de tu trono. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has traído hasta aquí, a tu casa, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Ahora, Señor, te pido que tú me uses en gran manera, Padre Santísimo, para que traiga palabra tuya y no palabra de hombre, Padre Santo. Para que prepares cada corazón, Señor, y cada corazón sea una tierra fértil, Padre Santo, para lo que tú has preparado en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por todo. A ti te alabamos y bendecimos, Señor. Amén. Bueno, quiero que leamos juntos en el libro de Ageo. Ageo capítulo 1. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 10. Vamos a empezar, dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo en que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo dispersaré en un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Bueno, en este pasaje ya creo que lo hemos leído muchas veces. Se trata de cuando el pueblo de Dios regresa nuevamente de la cautividad a Judá. Si recuerdan que estuvo cautivo por 70 años, cuando fueron los de Babilonia, lo sacaron, destruyeron el templo, mataron todo lo que se podía, jóvenes, niños, doncellas, dice su palabra, y los que quedaron vivos se los llevaron a Babilonia, cuando era el imperio babilónico. Después de 70 años, ya cuando empezó el imperio medo-persa, entró Darío y los sacó. Les dijo: ¿saben qué? Es hora de que se retiren, porque tienen que reconstruir el templo en Judá, en Israel. Y entonces fue cuando les dijeron: ¿saben qué? Les abrieron las puertas y todos salieron. Incluso el rey agarró y sacó todo lo que habían quitado del templo, todos los tesoros del templo, vasijas de oro, de plata, monedas, y se los regresó. Dice, para que reconstruyan el templo, para que reconstruyan su templo, porque esta era una profecía del profeta Jeremías, que ellos iban a regresar de la cautividad para reconstruir el templo de Dios. Y entonces llegaron y comenzaron a reconstruir su templo, pero pasó algo. Algo llegó a este pueblo. ¿Saben qué fue? El desánimo. Se desanimaron y ya dijeron: está bien, no continuamos. ¿Por qué? Porque querían un pretexto para dejar de reedificar el templo de Dios. Si vemos en el libro de Esdras, en el capítulo 4, versículo 4,
dice, pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá para que no edificara. En Esdras capítulo 4, versículo 4, dice que los mismos habitantes de Judá le dijeron a los que llegaron a reconstruir el templo, ¿saben qué? Ya no van a reconstruir más este templo. Y aquellos dijeron, bueno, está bien. No lucharon, ni se levantaron, ni hicieron nada. Simplemente dejaron de reconstruir la casa de Dios. Y se acuerdan que cuando fueron recogidos o fueron llevados cautivos, un remanente del mismo pueblo, los levitas y los sacerdotes se quedaron en Judá. Pues ellos mismos, su misma familia, los intimidó para que no siguieran reconstruyendo el templo. Entonces, ¿cómo es de que dentro del mismo grupo, dentro del mismo pueblo de Dios, no querían reconstruirlo otra vez más? Algunos de ellos vivían añorando todavía cuando estaban cautivos en Babilonia. Decían, ¿cómo no estamos allá otra vez? Y dejamos aquí de trabajar tanto, y dejamos aquí de reconstruir el templo. Y bueno, añoraban su cautividad. Entonces, como pasaron 70 años, muchas de estas personas que estaban ahora no habían visto el templo cuando estaba construido. Muchos nacieron siendo cautivos. Cuando se fueron, fue un grupo pequeño porque a muchos los mataron. Ahora cuando regresaron, regresó un pueblo mucho más grande, porque muchos nacieron allá. Entonces a ellos no les importaba mucho reconstruir la casa de Dios. Y si mi misma gente me dice que ya no construyamos, pues lógicamente ya no lo hacemos. Entonces pararon la obra por un tiempo. ¿Saben cuánto tiempo? 15 años dejaron de reconstruir el templo. Hasta que vino Ageo y dijo, bueno, ¿por qué no reconstruimos el templo? Vamos a empezar otra vez para que se cumpla la profecía. Llegó Ageo y habló con los ancianos, bueno, quien era Zorobabel, que era el gobernador en aquel tiempo, con Josué y con Josadat, que era el sacerdote, y dijeron, vamos a reconstruir el templo. Y se animaron, tardaron 24 días Ageo para convencerlos, para que comenzaran a reconstruir más. Hay cifras exactas de fechas, por eso les digo cuánto tiempo tardó. Fueron 24 días exactamente de que empezó Ageo a decirles a cuando empezaron a reconstruir el templo otra vez. En el capítulo 2 dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso decía la gente. ¿Quiénes eran los griegos? ¿Los persas? No, el mismo pueblo de Dios, aquellos a quien Dios apartó para ser su pueblo, ellos mismos decían, no queremos que el templo sea reconstruido otra vez. El mismo pueblo de Dios. Ellos se oponían a seguirlo reconstruyendo. Dice, no ha llegado el tiempo. En el capítulo 4 dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Ellos decían, nosotros queremos habitar la casa, nuestra casa, pero nuestra casa donde vivimos, no la casa de Dios. Eso nos habla de quedarnos conformes, del conformismo que tenía el pueblo de Dios y quería quedarse cómodo en su casa. Y Dios en el versículo 5 dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Los hizo reflexionar al pueblo. ¿Cómo estás? A ver, ¿cómo estás viviendo ahora? ¿Cómo está viviendo mi pueblo en este momento? Y se quedaron pensando. Y Dios le dijo, ¿sembráis? Sí, sembramos y trabajamos mucho. ¿Siembras? Y siembras mucho y recoges poco. ¿Comes?
y no se sacian. Beben y no quedan satisfechos. Se visten y tienen frío. Trabajan, los que trabajaban como jornaleros y recibían su sueldo y parecía que no les alcanzaba. Buscan y no encuentran. Y en el capítulo 9 dice: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo dispersaré en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Era un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios estaba desierta. ¿Se imaginan los muros medios construidos? ¿Y quién iba allá? Nadie. ¿Había alguna ofrenda hacia Dios en ese momento? No había nada. El sacerdote tal vez no tenía trabajo. Era un pueblo que no estaba viviendo bien. Era un pueblo que trabajaba, se esforzaba. Era un pueblo con miedo, que le decían algo y decían, sí, está bien. Era un pueblo agotado de tanto trabajar y no ver resultados. Era un pueblo inconforme. Y se imagina la gente cuando está triste, cuando ha tenido mucho trabajo. Yo trabajo en un hospital y a veces me toca ver a mis compañeros cuando salen de sus guardias en las noches, pues sí, cansados. Me imagino a este pueblo cansado, con su cara triste. No había sonrisas, no había aplausos, no había alabanzas a Dios, sin ánimo, con hambre, con frío. Imagínense este pueblo, amedrentado por su propia casa, por sus propios hermanos, que les decían, no vamos a construir más el templo. Qué feo panorama. Pero Dios les dio una fórmula en el versículo 8 que les decía, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Tenían ya la respuesta de Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer para cambiar la situación? Pero nosotros no estamos como este pueblo, ¿verdad? Somos un pueblo de Dios, pero diferente. Somos un pueblo de Dios, pero contentos. Miren las sonrisas que tienen. No, no es cierto, están bien, están despiertos todavía. Somos un pueblo diferente, un pueblo alegre, un pueblo contento, un pueblo que alaba a Dios, ¿o no? Ah, perfecto. Pero Dios en esta mañana también nos está invitando a algo y nos dice algo bien importante. En 1 Corintios 3:16, ¿qué dice? 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Gracias, hermano. Amén. ¿Qué dijo? ¿No sabéis que sois? ¿No sabes que eres templo de Dios, en otras palabras? Eso es lo que nos dice Dios en esta mañana. ¿Y no se alegran por eso? Dice que somos templo de Dios y en nuestro templo habita ¿quién? El Espíritu de Dios. Y nos dice, ¿ya meditaron sobre vuestros caminos? ¿Ya meditaron sobre sus caminos? ¿Cómo están? ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo está tu templo en esta mañana? ¿Está reconstruido? ¿Está bien fuerte? En ese templo hay regocijo, hay alabanza, hay gozo, hay adoración a Dios. ¿Cómo está tu templo? ¿Está con las paredes a medio construir? ¿O está reconstruido pero hay silencio? ¿Cómo estamos? Hoy Dios nos invita a meditar
sobre nuestros caminos. ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo hoy? Tal vez dices tú, bueno, estoy bien, porque siempre tratamos de justificarnos, siempre tratamos así como de decir, sí, Señor, delante de ti estoy bien, pero ya meditaste cómo estás. A veces dice, es un pecadito, nada más lo que me estorba. Se han visto, no sé, en la televisión, los trailers cuando van en las carreteras de Estados Unidos o de Canadá, y parece que la carretera está bien y de pronto comienza a patinar un gran trailer. ¿Por qué? Porque el hielo que hay en la carretera que ni se ve, eso los hace que choquen, que se volteen, y es algo que ni se veía. Porque no chocan con la montaña de hielo, ¿verdad? Le dan la vuelta. Cuando vamos caminando en las bajaditas, dice, por acá se ve limpio, y la arenita más fina nos hace que patinemos. A veces ese pequeño pecado hace que toda una vida espiritual comience a caerse, comience a derrumbarse. ¿Cómo estamos? Dice el salmista en Cantares 2:15, cazad las zorras, pero hace una recomendación más. Cazad las zorras pequeñas, dice, porque son las que echan a perder las viñas. A veces no las grandes, las pequeñitas. Y ya han visto una zorra no es muy grande, y las zorras pequeñas son muy chiquitas, un poquito más grande que una rata. Y así son, y son peligrosas. Reflexionemos dónde estamos pisando. Reflexionemos lo que decía Ageo al pueblo de Dios. Sembráis mucho. A veces nos esforzamos tanto en trabajar, nos afanamos tanto en nuestro trabajo, que olvidamos empezar a reconstruir el templo de Dios. ¿Quieres empezar hoy? A este pueblo le decía, ¿sabes qué? Tenemos mucho trabajo y trabajamos mucho como para todavía tener más trabajo para ir a reconstruir el templo de Dios. Y a veces nos pasa igual. Dios, pero tenemos mucho trabajo, ¿cómo quieres que lleguemos todavía a orar a la casa? ¿Cómo quieres que meditemos en ti si tengo muchos problemas? Dice aquí que el pueblo comía y no se saciaba. ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos insatisfechos? Hacemos las cosas, trabajamos y no estamos conformes. ¿Por qué? Porque allá afuera no vamos a encontrar satisfacción. Dices, te cubres y todavía aún así tienes frío. Y nosotros nos pasa a veces igual. Tenemos frío porque el fuego ajeno no calienta. El fuego del mundo nos satisface. Tal vez un momento, pero la verdadera satisfacción está en nuestro Señor. En reconstruir nuestro templo interno. ¿Queremos empezar el día de hoy? ¿Cuántos quieren empezar a terminar ese templo que está a la mitad? Poquitos, pero bueno, está bien. ¿Dónde estamos? En Génesis 3:9 hay una pregunta que le hacen a alguien y que a mí me impacta mucho. Dice, Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú?
¿Se acuerdan a quién? ¿A quién le preguntó? Adán. Pues sí, no había más que dos, ¿verdad? O era Eva o era Adán. Pero como dice aquí, Jehová le dijo al hombre, pues era Adán. Entonces le preguntó a Adán, ¿dónde estás tú? Y esa misma pregunta nos los está haciendo hoy otra vez. ¿Dónde estás tú? En Plaza Caracol, no, sí. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Afanándote en el trabajo? ¿Deleitándote en el mundo? ¿O pensando en Dios? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde estás tú? ¿En qué camino vamos? ¿Derechitos? ¿O como que a veces hacemos curvas? Comienza a pensar, no se lo digas a nadie. Comienza a ver, ¿dónde estamos? Que no te dé pena contigo mismo, ¿cómo estás? No te trates de justificar. Ábrete hoy, abre tu mente, abre tu corazón y dile a Dios, ¿cómo estás? Si estás mal, no hay problema. Dios hoy está aquí. Y Él, al igual que a su pueblo, también nos da la misma respuesta. Dice, sembráis mucho y recogéis poco. Dice, si todo esto te está pasando, en el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera. ¿Qué es subir al monte? Dentro de la palabra de Dios encontramos muchas veces esto. Y subió Moisés al monte a orar, a encontrarse con Dios. También es un refugio. ¿Se acuerdan a Lot y a su familia que le dijo? Pues vete al monte porque si no puedes perecer. Y subieron al monte. El monte de la transfiguración. Jesús, cuando quería estar en comunión con su Padre, subió al monte a orar. Y es lo mismo a los que nos invita Dios en esta mañana. ¿Tienes problemas? ¿Sientes que te sientes triste? Tal vez dices, no tengo problemas. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Estás contento? ¿Estás satisfecho? Ni siquiera levantes la mano si no lo estás. Dios sabe cómo está tu corazón. Hay regocijo, hay gozo en tu corazón en esta mañana. Dios te invita y dice, ven, sube al monte, ven, encuéntrate conmigo, reconcíliate conmigo y veremos que hay solución para todo esto. Y dice el versículo 10 de Ageo 1, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿No quieres tener más frutos? ¿No quieres ver un cambio en tu vida? No quiere decir que estás en comunión con Dios, vas a tener muchos frutos. No. Tal vez no, tal vez sí. Pero eso no le interesa mucho a Dios. En Gálatas 5:22 hay unos frutos que son mejores que los frutos económicos. ¿Cuáles son esos frutos? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
¿No quisieras tener esos frutos? Si tienes amor, se va a ver, se va a reflejar. Si hay gozo en tu corazón, se va a reflejar también. Si hay paz, también se va a reflejar. La gente va a acercarse a ti y va a decir, quiero ser como tú. Quiero estar feliz porque tú siempre estás feliz. ¿Cuál es tu fórmula? ¿No quieren tener paz en su corazón? ¿No quieren tener esa templanza de decir, yo voy a seguir a Cristo y nada me va a hacer caer? Es lo que no tenía aquel pueblo, esa templanza. Y su misma familia les dijo, ya no reconstruyas el templo. Y bien obedientes dejaron de hacerlo. A veces, en la familia, mira, ya te vas al templo, otra vez. Apenas fuiste el domingo, ahorita el miércoles ya vas otra vez. Fuiste en la mañana y vas a ir en la tarde. Así le decían a aquel pueblo, porque eran ellos mismos los que se desanimaban. Y no era cualquier grupo, eran los levitas, eran los sacerdotes. ¿Dónde estás tú en esta mañana? Quisiera que en tu corazón quisieras tener esos frutos, ese gozo, esa paz. A veces dices, no tengo problemas, pero todo el tiempo estás cuidándote las espaldas, todo el tiempo estás con ese temor, con ese dolor en tu pecho por la tristeza que traes allí dentro. Y que si no lloras es porque eres hombre. Y que si lloras es donde no te ven. ¿Cómo estás? Quiero que te pongas de pie en esta mañana y le digas a Dios en tu mente, si tienes pena que el de al lado te escuche, decirle, ¿cómo estás? Dile al Señor, Señor, quiero cambiar. Padre Santo, estamos ante tu presencia, Señor, una vez más. Ahora venimos, Padre Santo, con un corazón sincero delante de ti. Con un corazón, Señor, que se ha puesto al descubierto delante de ti, Señor, porque tú eres el que conoce todas las cosas. Hoy, ve mi corazón, Dios, porque tú sabes cómo está. Tú sabes lo que le falta a este corazón, Señor. Tú sabes lo que le falta a tu pueblo, Padre Santo. Muchas veces, Señor, nos escondemos tras una máscara, pero hoy nos las quitamos delante de ti y descubrimos, Señor, todo lo que tenemos aquí. Tal vez tristeza, amargura, falta de gozo, Señor. Alabanza a ti, Padre Santo. Hoy queremos subir al monte y reunirnos contigo, Señor. Hoy queremos llegar a tu presencia, Padre Santísimo, y estar allí contigo, Señor. Recostarnos sobre tu pecho, Padre Santo, y escuchar tu corazón latir, Señor. Abrazarnos de ti, Padre Santo. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de reflexionar sobre nuestros caminos, sobre nuestra vida, Señor, sobre lo que hacemos, Padre, y lo que hemos dejado de hacer. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven y mueve cada corazón, y que hoy inicie la reconstrucción de un nuevo templo, que hoy inicie el gozo, Señor, en mi vida, en la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre Santo, porque tú eres el único que puede cambiar todas las cosas. Muchas gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de estar en ti. Hoy te entregamos este corazón
destruido, y nos llevamos un corazón nuevo, un corazón con gozo, un corazón con paz, un corazón lleno de amor. Gracias, Padre Santo, porque tú nos confortas y tú nos consuelas. Llénanos de ti cada día más. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén.